Estaba parada en el portón de la casa que construí con tanto sacrificio cuando escuché a mi nuera gritando desde la ventana: «Esa vieja fastidiosa aquí en casa otra vez». El tono de desprecio en la voz de Patricia me golpeó como un rayo. Ella no sabía que había llegado más temprano de la visita a mi hermana. No imaginaba que escucharía cada palabra venenosa. Cuando me vio parada ahí con mi pequeña maleta en la mano, trató de disimular con una sonrisa forzada y dijo en voz alta: «Ay, doña Esperanza, no la vi llegar». Pero sus ojos brillaron con el pánico de quien fue descubierta en flagrante. Permanecí inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar, mientras mi corazón se desplomaba silenciosamente. Durante los 3 años que Patricia y Raúl habían vivido conmigo, siempre sentí que era tratada como una extraña en mi propia casa. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a la sala, los planes se hacían sin consultarme, y yo vivía de puntillas para no molestar a nadie. Patricia tenía el don de hacer comentarios que parecían cariñosos frente a Raúl, pero que me dejaban con un sabor amargo en la boca. «Usted debe estar cansada. Mejor descanse en su cuarto», me decía siempre que llegaban visitas. «Doña Esperanza, déjeme que yo me encargo de eso. Usted ya hizo demasiado», hablaba cuando yo trataba de ayudar en la cocina. Poco a poco, me había vuelto invisible en la casa que era mía por derecho. Esa tarde, mientras fingía no haber escuchado nada y saludaba a mis nietos Carlos y Ana con el cariño de siempre, una sensación extraña crecía dentro de mi pecho. Era como si una cortina hubiera sido retirada de mis ojos. Había sido ciega durante tanto tiempo, aceptando migajas de atención, contentándome con un rinconcito de la casa que yo misma había financiado. Raúl ni siquiera me había saludado correctamente. Apenas me hizo una seña desde el sillón donde veía televisión, como si mi presencia fuera algo rutinario e insignificante. Patricia seguía sonriendo esa sonrisa falsa, preparando un té que yo no había pedido, hablando del clima y trivialidades, pero yo podía ver la incomodidad en sus gestos. La historia de cómo llegamos a esta situación comenzó hace mucho tiempo, cuando mi esposo José falleció hace 10 años. Yo tenía 58 años entonces, y aunque el dolor de perderlo fue devastador, sabía que tenía que seguir adelante por mi hijo Raúl. Trabajé doble turno durante años como costurera en un taller del centro de Guadalajara, levantándome a las 5 de la mañana y regresando a casa después de las 9 de la noche. Cada peso que ganaba lo dividía cuidadosamente, una parte para los gastos diarios, otra para terminar de pagar la casa, y lo que quedaba lo guardaba para el futuro de Raúl. Quería que él tuviera la universidad que yo nunca pude costearme. Quería que tuviera oportunidades que ni José ni yo habíamos tenido. Durante todos esos años de sacrificio, Raúl fue un buen hijo. Me ayudaba con los quehaceres de la casa, estudiaba con dedicación, y siempre me decía que cuando fuera grande iba a cuidarme como yo lo estaba cuidando a él. «Mamá, cuando yo tenga trabajo, usted no va a tener que trabajar tan duro», me decía mientras yo cosía hasta altas horas de la noche. «Yo voy a comprarle todo lo que usted se merece». Esas palabras me llenaban el corazón de esperanza y hacían que cada día de cansancio valiera la pena. Cuando finalmente se graduó de ingeniero, sentí que todos mis esfuerzos habían dado frutos. Raúl consiguió un buen trabajo en una empresa de construcción y efectivamente comenzó a ayudarme económicamente. Por primera vez en muchos años, yo pude reducir mis horas de trabajo y disfrutar un poco más de la vida. Salíamos a comer juntos los domingos, íbamos al cine y él me compraba regalos pequeños que me hacían sentir valorada. «Mi mamá se merece todo lo mejor», les decía a sus amigos, y yo me sentía orgullosa de haber criado a un hombre tan bueno y agradecido. Todo cambió cuando conoció a Patricia. Desde el primer momento, yo sentí que había algo en esa mujer que no me gustaba, aunque no podía explicar exactamente qué era. Era muy educada conmigo, siempre sonriente, siempre preguntando por mi salud y mi bienestar, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir incómoda. Raúl, en cambio, estaba completamente enamorado. «Mamá, Patricia es perfecta», me decía, con los ojos brillantes de felicidad. «Es inteligente, trabajadora y me hace muy feliz». Yo quería estar contenta por él. Quería que mi hijo fuera feliz, así que guardé mis reservas para mí misma. Cuando decidieron casarse, yo pagué la mitad de la boda.
Patricia había insistido en tener una ceremonia grande en un salón elegante, con vestido de novia caro y una luna de miel en Cancún. Doña Esperanza, yo sé que es mucho dinero, pero es que es el sueño de mi vida casarme así, me dijo con lágrimas en los ojos. Mi familia no puede ayudar mucho económicamente, pero si usted no puede tampoco, lo entendemos perfectamente. La forma en que lo dijo hizo que yo sintiera que si no contribuía, sería la responsable de arruinar el sueño de mi futura nuera. Así que saqué todos mis ahorros, los mismos que había estado guardando para mi vejez, y les di los 40,000 pesos que necesitaban. Después de la boda, cuando regresaron de la luna de miel, fue Patricia quien sugirió que vinieran a vivir conmigo temporalmente mientras ahorraban para su propia casa. Es que los departamentos están carísimos, doña Esperanza, explicó, y pensamos que si vivimos aquí unos meses, podemos juntar para el enganche de algo propio. Raúl parecía un poco incómodo con la idea, pero Patricia fue muy persuasiva. Además, así podemos cuidarla a usted también. Ya está grande y no está bien que viva sola. Esa frase me molestó profundamente porque yo apenas tenía 65 años y estaba perfectamente capaz de cuidarme sola. Pero no dije nada porque no quería crear problemas. Los primeros meses fueron relativamente armoniosos. Patricia cocinaba de vez en cuando, ayudaba con la limpieza y parecía hacer un esfuerzo genuino por llevarse bien conmigo. Raúl estaba feliz de tener a su esposa cerca y de poder ahorrar dinero, así que yo traté de adaptarme a tener 2 personas más viviendo en mi casa. Sin embargo, gradualmente comencé a notar pequeños cambios en la dinámica familiar. Primero, Patricia empezó a reorganizar la cocina para que fuera más eficiente. Movió todas mis ollas y sartenes a lugares donde yo no podía alcanzarlos fácilmente y cambió la ubicación de la alacena sin preguntarme. Es que así es más práctico, doña Esperanza, me explicó cuando yo protesté suavemente. Usted va a ver que va a ser mucho mejor. Cuando traté de hablar con Raúl sobre esto, él me dijo que era solo la cocina, que no era importante y que Patricia solo quería ayudar. Luego empezaron a cambiar la decoración de la sala. Guardaron mis fotografías familiares y las reemplazaron con cuadros modernos que Patricia había comprado. Mis muebles antiguos, que tenían valor sentimental para mí porque los había comprado con José cuando éramos recién casados, fueron relegados a un rincón o guardados en el cuarto de los trastes. Es que queremos darle un aire más fresco a la casa, me dijeron, algo más contemporáneo. Yo sentía como si mi historia, mi vida, mis recuerdos estuvieran siendo borrados sistemáticamente de mi propia casa. Patricia también comenzó a invitar a sus amigas sin avisarme. Yo llegaba del trabajo y me encontraba la casa llena de mujeres que no conocía, que hablaban en voz alta y reían como si fueran las dueñas del lugar. Cuando yo aparecía, las conversaciones se volvían más bajas y Patricia me presentaba como la mamá de Raúl, no como la dueña de la casa. Doña Esperanza, ¿no quiere descansar en su cuarto? Nosotras vamos a estar aquí un ratito más. Era una sugerencia, pero se sentía como una orden. Los meses se convirtieron en años, y él, temporalmente, nunca tuvo una fecha de finalización. Cada vez que yo mencionaba el tema de cuándo pensaban mudarse, Raúl me decía que todavía estaban ahorrando, que el mercado inmobiliario estaba muy caro, que necesitaban un poco más de tiempo. Patricia siempre tenía una excusa nueva, que acababa de perder el trabajo, que tenían gastos médicos inesperados, que la mamá de ella estaba enferma y necesitaba apoyo económico. Cuando llegaron los niños, primero Carlos y luego Ana, yo pensé que las cosas mejorarían. Pensé que Patricia se sentiría más agradecida por tener ayuda gratuita con el cuidado de los bebés y que Raúl recordaría lo que era tener una madre amorosa. Al principio, efectivamente, Patricia parecía apreciar que yo pudiera cuidar a los niños mientras ella y Raúl trabajaban. Pero incluso en esto, ella encontraba maneras de hacerme sentir como una empleada en lugar de una abuela. Doña Esperanza, ¿podría darle de comer a Carlos a las 2 en punto exactamente? Es importante mantener la rutina, me decía, como si yo no hubiera criado a mi propio hijo. Y por favor, no le dé dulces sin preguntarme primero. Estamos tratando de que tenga una alimentación saludable. Cada instrucción era una pequeña humillación,
un recordatorio de que aunque yo estuviera cuidando a los niños gratuitamente, ella seguía siendo la que tenía autoridad sobre ellos. Con el tiempo, me di cuenta de que Patricia había logrado crear una versión de la realidad, donde ella era la señora de la casa y yo era una especie de inquilina tolerada. Ella hablaba de nuestra casa cuando se refería a mis amigos y familiares. Tomaba decisiones sobre reparaciones y cambios sin consultarme, y hasta había conseguido que algunas facturas llegaran a su nombre. Raúl parecía completamente ciego a lo que estaba pasando, o tal vez simplemente no quería verlo, porque le convenía la situación actual. Durante estos 3 años, yo traté de hablar con Raúl muchas veces sobre cómo me sentía. «Hijo, siento que ya no tengo lugar en mi propia casa», le decía, pero él siempre minimizaba mis preocupaciones. «Mamá, usted está exagerando. Patricia la quiere mucho, solo tiene sus maneras de hacer las cosas». «Oh, mamá, todos tenemos que adaptarnos cuando vivimos en familia. No puede esperar que todo siga igual que antes». Era frustrante porque él no entendía que yo no quería que todo siguiera igual, solo quería que me trataran con respeto en mi propia casa. La situación se volvió aún más tensa cuando Patricia decidió que quería redecorar toda la casa. «Es que esta decoración está muy anticuada, doña Esperanza», me dijo un día. «Raúl y yo pensamos que necesita una renovación completa». Cuando le pregunté de dónde iba a salir el dinero para esa renovación, ella sonrió de esa manera que ya me resultaba familiar. «Bueno, esperábamos que usted pudiera contribuir. Después de todo, es su casa también, y una renovación aumentaría mucho el valor de la propiedad». La forma en que dijo «su casa también» me dolió más de lo que esperaba. Era mi casa completamente, no solo también. Esa misma semana, Patricia empezó a hablar sobre convertir el cuarto donde yo guardaba mis cosas de costura en una recámara para Ana, que ya estaba creciendo y necesitaba su propio espacio. «Es que Carlos y Ana no pueden seguir compartiendo cuarto para siempre», explicó. «Y ese cuarto está desperdiciado con puros trastes viejos». Mis trastes viejos eran mi máquina de coser, mis telas, mis patrones, todo lo que representaba años de trabajo y creatividad. Era el único espacio en la casa que todavía se sentía verdaderamente mío. Fue entonces cuando comencé a entender realmente lo que estaba pasando. Patricia no estaba tratando de adaptar mi casa a las necesidades de la familia. Estaba tratando de borrarme de mi propia casa. Cada cambio, cada sugerencia, cada mejora tenía el mismo objetivo: reducir mi presencia, mi influencia, mi derecho a tener una opinión sobre el lugar donde había vivido durante 30 años. Más tarde, cuando todos fueron a dormir, me quedé sola en la sala mirando las paredes que yo misma había escogido, los muebles que compré con mi sudor y dedicación de toda una vida de trabajo. Fue en ese silencio que la realidad cayó sobre mí como una avalancha. Me había convertido en una huésped no deseada en mi propia casa. Patricia me toleraba porque necesitaba el lugar para vivir. Raúl me toleraba porque era conveniente tener a alguien para cuidar a los niños y ayudar con los gastos, pero ninguno de los dos me quería verdaderamente ahí. Yo era solo una obligación familiar que pesaba en sus hombros. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, acostada en mi cama, escuché a Patricia y Raúl hablando en voz baja en su cuarto. Normalmente no prestaba atención a sus conversaciones privadas, pero algo en el tono me hizo quedarme inmóvil y aguzar el oído. «Ya no aguanto más», escuché que decía Patricia. «Tu mamá se está volviendo cada día más difícil. Siempre tiene quejas sobre todo, nunca está contenta con nada». «Dale tiempo», respondió Raúl. «Ella solo necesita acostumbrarse». «¿Cuánto tiempo más? Ya llevamos 3 años aquí, y en lugar de mejorar, está empeorando. Ayer me preguntó otra vez cuándo nos vamos a mudar, como si nos estuviera corriendo de su casa». «Bueno, técnicamente es su casa», dijo Raúl, y yo pude escuchar la incomodidad en su voz. «Eso es exactamente el problema», replicó Patricia. «Mientras vivamos en su casa, nunca vamos a poder ser una familia normal. Necesitamos nuestro propio espacio, lejos de ella». Esas palabras me atravesaron el corazón como un rayo. Durante 3 años, yo había sentido que algo estaba mal, pero no había podido ponerle nombre. Ahora, escuchando esa conversación, entendí que Patricia no solo no me quería en la casa,
sino que veía mi presencia como un obstáculo para su felicidad familiar. Y lo que más me dolía era que Raúl no había defendido, no había dicho que yo era importante para él, que me quería ahí, que valoraba lo que yo había hecho por ellos. Simplemente había aceptado la premisa de Patricia de que yo era el problema. Al día siguiente, desperté con una determinación que no había sentido en años. Ya no iba a seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Ya no iba a seguir aceptando migajas de respeto en mi propia casa. Ya no iba a seguir siendo invisible en el lugar que yo misma había construido. Era hora de que Raúl y Patricia entendieran exactamente quién tenía el poder real en esa situación. Y cuando se dieran cuenta de lo que habían perdido, sería demasiado tarde para arreglar el daño que habían causado. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Yo observaba cada gesto, cada palabra, cada mirada que se cruzaba entre Raúl y Patricia, y veía claramente el irrespeto que siempre había estado ahí, enmascarado por una cortesía superficial. Cuando Raúl salía a trabajar, Patricia cambiaba completamente de comportamiento. Me hablaba en tono seco, casi irritado, como si mi presencia fuera un peso que tenía que cargar. «Doña Esperanza, ¿podría evitar usar la sala cuando vengan mis amigas esta tarde?». Fue una de las frases que me causaron una dolor profunda. Me acordé de todas las veces que me encerré en mi cuarto durante las visitas de ella, de todas las veces que me quedé en silencio cuando ella reorganizaba mi casa como si fuera la dueña. Durante 30 años trabajé como costurera para comprar cada ladrillo de esta casa, cada mueble, cada adorno, y ahora era tratada como una intrusa. Las memorias comenzaron a atormentarme de manera devastadora. Me acordaba de cómo trabajé doble turno después de que José falleció hace 10 años, tomando 2 empleos para poder terminar de pagar la casa y todavía ayudar a Raúl en la universidad. Recordaba las noches que cosía hasta tarde para poder pagar la boda de él con Patricia, la alegría que sentí cuando me pidieron que viviera con ellos temporalmente hasta establecerse. 3 años habían pasado y el temporalmente se había vuelto permanente, mientras yo lentamente perdía el control de mi propia vida. Patricia había asumido el comando de la cocina, de las decisiones sobre decoración, hasta de las llaves de la casa. Raúl, por su parte, parecía haber olvidado que yo era su madre, y no solo otra habitante de la casa, siempre de acuerdo con las sugerencias de su esposa sobre cómo yo debería comportarme. Durante una semana entera, traté de abordar el tema con Raúl de manera delicada. «Hijo, necesitamos platicar sobre nuestra convivencia», le decía, pero él siempre encontraba una excusa para posponerlo. Estaba cansado del trabajo, tenía compromiso con los amigos, o simplemente me ignoraba fingiendo no haber escuchado. Patricia seguía con sus indirectas venenosas. «Doña Esperanza, ¿está bien? Se ve medio nerviosa últimamente», decía frente a Raúl, como si yo fuera una persona inestable. Los niños, Carlos y Ana, eran cariñosos conmigo, pero yo notaba que también habían aprendido a tratarme como una figura secundaria en la familia. Le pedían permiso a la mamá sobre cosas relacionadas con la casa, nunca a mí, aunque yo fuera la verdadera propietaria. Y en ese momento, observando a mi propia familia tratarme como una extraña, algo dentro de mí finalmente se rompió. Esa semana me dediqué a recordar cómo habían sido las cosas antes, cuando José todavía vivía y nuestra casa era realmente nuestro hogar. José trabajaba en una fábrica de textiles en las afueras de Guadalajara, y aunque no ganaba mucho, éramos felices con lo que teníamos. Cada domingo después del desayuno, nos sentábamos en la sala que entonces estaba decorada con nuestras fotos de la boda, nuestros recuerdos de viajes modestos a Mazatlán y Puerto Vallarta, y los dibujos que Raúl hacía en la escuela. José siempre decía: «Esperanza, esta casa es nuestro castillo y aquí somos reyes». Era una frase simple, pero que me hacía sentir orgullosa de lo que habíamos construido juntos. Recordé cómo José y yo planeamos cada rincón de esta casa. Ahorramos durante 5 años para poder comprar el terreno en esta colonia de clase media de Guadalajara. No era el barrio más elegante, pero era seguro, tranquilo, y estaba cerca de buenas escuelas para Raúl. José dibujaba los planos en servilletas durante la cena, y yo calculaba cuánto costaría cada mejora. «Primero construimos los 2 cuartos y un baño», decía él.
Después, cuando tengamos más dinero, hacemos la sala más grande y otro baño. Cada peso que invertíamos en la casa era una inversión en nuestros sueños, en nuestro futuro, en el futuro de Raúl. Durante la construcción, José trabajaba en la fábrica de día y ayudaba a los albañiles en las tardes. Yo tomé turnos extra en el taller de costura para pagar los materiales. Recuerdo vívidamente las noches cuando llegábamos cansados y sucios, pero felices porque podíamos ver cómo nuestra casa iba tomando forma ladrillo por ladrillo. Raúl, que entonces tenía 10 años, ayudaba llevando agua a los trabajadores y barriendo los escombros. «Mira, mijo», le decía José, «esta casa la estamos construyendo para ti también. Algún día, cuando seas grande, vas a entender lo que cuesta hacer un hogar». Qué irónico que ahora, 30 años después, Raúl hubiera olvidado completamente esas lecciones. El niño que había ayudado a construir esta casa ahora permitía que su esposa me tratara como una extraña en mi propio hogar. El hijo que había visto el sacrificio y el esfuerzo que costó cada metro de esta construcción ahora actuaba como si vivir aquí fuera un favor que me estaba haciendo. Las memorias más dolorosas eran las del periodo después de que José murió. El infarto lo tomó por sorpresa una mañana cuando se dirigía al trabajo. Yo tenía 58 años y de repente me encontré sola, viuda, con una casa a medio pagar y un hijo en la universidad. Los primeros meses fueron devastadores. Había noches que no podía dormir, no solo por la tristeza, sino por la angustia de no saber cómo iba a poder mantener todo funcionando sin el sueldo de José. Fue en esos momentos cuando descubrí una fortaleza en mí misma que no sabía que tenía. En lugar de vender la casa, como me sugirieron algunos familiares, decidí luchar por conservarla. Tomé un segundo trabajo en las tardes, limpiando oficinas después de mi turno en el taller de costura. Llegaba a casa después de las 10 de la noche, agotada pero determinada. Los fines de semana tomaba trabajos de costura a domicilio, arreglando vestidos de fiesta y uniformes escolares. Cada peso extra iba directamente a pagar la hipoteca y los gastos de la universidad de Raúl. Raúl en esa época era un hijo ejemplar. Entendía la situación difícil por la que estábamos pasando y hacía todo lo posible para ayudar. Trabajaba los fines de semana, empacando en el supermercado, y todo lo que ganaba me lo daba para los gastos de la casa. «Mamá», me decía, «usted no se preocupe, yo voy a estudiar mucho, y cuando me gradúe, la voy a cuidar como usted me está cuidando a mí». Esas palabras me daban fuerzas para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Durante 4 años mantuve esa rutina agotadora. 4 años de levantarme a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 10 de la noche y dedicar los fines de semana a trabajos extra. Pero valió la pena cuando finalmente terminé de pagar la casa, y Raúl se graduó como ingeniero. El día que fuimos al notario para firmar los documentos que me convertían en la propietaria absoluta de la casa, lloré de alegría. «José», pensé, «lo logramos. Nuestra casa finalmente es nuestra». Cuando Raúl consiguió su primer trabajo como ingeniero, sentí que todas mis luchas habían valido la pena. Él cumplió su promesa de cuidarme. Comenzó a darme dinero mensualmente para los gastos. Me llevaba a cenar a restaurantes buenos. Y por primera vez en años pude relajarme un poco. «Mamá», me dijo, «ahora le toca a usted descansar. Yo me voy a encargar de todo». Reduje mis horas en el taller de costura y por primera vez en décadas pude disfrutar de pequeños lujos. Ir al salón de belleza, comprar ropa nueva, salir con mis amigas. Pero todo cambió cuando Patricia entró en nuestras vidas. Al principio, ella parecía genuinamente interesada en conocer la historia de nuestra familia. Me preguntaba sobre José, sobre cómo había criado a Raúl sola, sobre los sacrificios que había hecho. «Doña Esperanza», me decía, «usted es una mujer muy valiente. No todas las personas podrían haber hecho lo que usted hizo». Yo pensé que finalmente Raúl había encontrado a alguien que entendía y valoraba lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que Patricia no estaba interesada en entender nuestra historia. Estaba estudiándola para poder manipularla mejor. Cada detalle que yo le contaba sobre nuestras luchas, ella lo usaba después para justificar por qué yo merecía descansar, por qué era mejor que ella se hiciera cargo de las decisiones de la casa, por qué yo debería disfrutar de mi vejez sin preocuparme por cosas domésticas. «Doña Esperanza»,
me decía cuando yo trataba de opinar sobre algún cambio en la casa. Usted ya hizo suficiente durante todos esos años. Ahora déjenos a nosotros encargarnos de todo. Sonaba como consideración, pero en realidad era una forma elegante de excluirme de las decisiones sobre mi propia casa. Poco a poco, Patricia fue convenciendo a Raúl de que yo necesitaba protección de las responsabilidades y preocupaciones, cuando en realidad lo que necesitaba era respeto y reconocimiento. Una tarde, mientras limpiaba mi antiguo cuarto de costura que Patricia quería convertir en recámara para Ana, encontré una caja con fotos viejas que no había visto en años. Eran fotos de la construcción de la casa, fotos de José y yo pintando las paredes, fotos de Raúl ayudando con pequeñas tareas cuando era niño. En una foto específica, José tenía el brazo alrededor de mis hombros y ambos estábamos sonriendo, cubiertos de pintura pero felices. Al reverso, José había escrito: Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro futuro, 1985. Esas fotos me hicieron llorar porque me recordaron no solo lo que había perdido con la muerte de José, sino también lo que estaba perdiendo ahora con la actitud de Raúl y Patricia. La casa que José y yo habíamos construido con tanto amor y sacrificio se había convertido en un campo de batalla silencioso donde yo era tratada como una molestia. Los valores que habíamos tratado de inculcar en Raúl, gratitud, respeto, amor familiar, parecían haberse evaporado. Esa noche decidí hacer algo que no había hecho en meses: cocinar la cena favorita de Raúl, mole poblano con pollo. Era un platillo que requería horas de preparación, pero que siempre había sido especial para nosotros. Durante la enfermedad de José, cuando él perdió el apetito por casi todo, el mole era una de las pocas cosas que todavía podía disfrutar. Después de su muerte, yo cocinaba mole para Raúl en fechas importantes: su graduación, su primer trabajo, su cumpleaños. Pasé toda la tarde preparando el mole desde cero, tostando los chiles, moliendo las especias, cocinando lentamente la salsa hasta que alcanzó el punto perfecto. Cuando Raúl y Patricia llegaron del trabajo, el aroma llenaba toda la casa. «¡Huele a mole!», dijo Raúl con una sonrisa que no había visto en meses. «Hace tanto tiempo que no comía su mole, mamá». Durante la cena, por un momento, las cosas se sintieron como antes. Raúl me contó sobre su trabajo. Ana y Carlos me enseñaron dibujos que habían hecho en la escuela, y hasta Patricia parecía más relajada. Pero cuando mencioné que había estado recordando viejos tiempos y encontrado fotos de la construcción de la casa, la atmósfera cambió inmediatamente. «Doña Esperanza», dijo Patricia con esa sonrisa tensa que ya conocía bien, «debe ser nostálgico recordar esos tiempos, pero también debe ser cansado vivir tanto en el pasado. Es mejor mirar hacia el futuro, ¿no cree?». Raúl asintió de acuerdo. «Patricia tiene razón, mamá. No está bien quedarse atorada en las memorias. Es mejor enfocarse en el presente». Sus palabras me dolieron profundamente porque no entendían que esas memorias no eran solo nostalgia. Eran la prueba de mi derecho a estar en esta casa, la evidencia de todo lo que había sacrificado para tenerla. Pero para ellos, mis recuerdos eran inconvenientes que les recordaban una realidad que preferían ignorar: que yo era la dueña de esta casa y que ellos eran huéspedes que se habían quedado más tiempo del acordado. Después de la cena, mientras lavaba los platos sola, porque Patricia había decidido que era mejor que Carlos hiciera su tarea y Ana se bañara temprano, reflexioné sobre lo absurdo de la situación. Yo había cocinado durante horas, había puesto la mesa con mis mejores platos, había creado un momento familiar hermoso, y al final terminaba limpiando todo sola mientras los demás se relajaban en la sala que yo había pagado, viendo la televisión que yo había comprado, disfrutando de la comodidad que mi trabajo había proporcionado. Fue en ese momento, con las manos en el agua jabonosa y escuchando las risas de mi familia en la otra habitación, risas de las cuales yo estaba excluida, que tomé la decisión más importante de los últimos años. Ya no iba a seguir fingiendo que esta situación era normal o aceptable. Ya no iba a seguir permitiendo que me trataran como una empleada doméstica en mi propia casa. Ya no iba a seguir siendo invisible mientras otros disfrutaban del fruto de mi trabajo. Esa noche, acostada en mi cama, hice una lista mental de todo lo que había perdido desde que Patricia y Raúl llegaron a vivir conmigo. Había perdido mi privacidad,
mi autoridad sobre mi propia casa, mi lugar como cabeza de familia, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propio hogar. Pero lo más doloroso de todo era que había perdido el respeto de mi propio hijo. El niño que una vez me prometió que me cuidaría cuando fuera grande, ahora me trataba como si fuera yo quien necesitara su caridad para sobrevivir. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y sabía que no había marcha atrás. Patricia y Raúl habían calculado mal. Pensaban que yo era una mujer mayor, vulnerable, dependiente de ellos para mi bienestar emocional y económico. No tenían ni idea de que la mujer que había construido esta casa con sus propias manos, que había trabajado 18 horas al día para mantenerla, que había superado la muerte de su esposo y criado a su hijo sola, todavía tenía mucha pelea en su interior. Era hora de recordarles a todos, especialmente a Raúl, quién era realmente Esperanza Morales y qué significaba tratar de humillar a una mujer que había luchado toda su vida por lo que tenía. Ellos querían que yo desapareciera y aceptara cualquier migaja de atención que quisieran darme. Entonces iba a hacer exactamente eso, desaparecer de sus vidas para siempre, pero llevándome conmigo todo lo que era mío por derecho. En la mañana siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Sin decir palabra a nadie, salí temprano y fui hasta el registro público de la propiedad donde estaban guardados los documentos de la casa. Necesitaba revisar exactamente cuál era mi situación legal y qué derechos tenía como propietaria. El funcionario, un señor amable llamado licenciado Augusto, me explicó que, siendo la única dueña registrada del inmueble, yo tenía todo el derecho de decidir quién podía o no vivir ahí. Usted puede dar un plazo para que desocupen el inmueble, me explicó. Eso es completamente legal y legítimo. Salí de ahí con una copia de todos los documentos y una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Después visité a mi vecina doña Consuelo, una mujer sabia de 75 años que siempre me había tratado con respeto y cariño genuinos. Doña Consuelo me recibió con café fresco y galletas caseras, y yo desahogué todo lo que había guardado en el pecho. «Hija, te están humillando en tu propia casa desde hace años, y yo lo veía, pero no sabía cómo decírtelo», dijo, moviendo la cabeza con indignación. «Una mujer de tu edad, que trabajó toda la vida para tener sus cosas, no merece ser tratada así ni por su propio hijo». Me contó que ya había notado cómo Patricia hablaba de mí con las otras vecinas, siempre con irrespeto disfrazado de preocupación. «Dice que te estás volviendo olvidadiza, que necesitas cuidados especiales, pero cualquier persona con ojos en la cara ve que estás bien lúcida e independiente». Fue doña Consuelo quien me dio valor para tomar la actitud que necesitaba tomar. «Esperanza, tienes derecho de ser feliz en tu propia casa o de decidir qué hacer con ella». Regresé a casa con un plan formado en mi cabeza. Durante 3 días actué normalmente, pero observé todo con ojos diferentes. Vi cómo Patricia daba órdenes sobre la organización de la casa, cómo recibía las correspondencias que llegaban en mi nombre, cómo trataba el lugar como si fuera la dueña absoluta de todo. Raúl seguía indiferente. Llegaba del trabajo, cenaba y se plantaba en la televisión sin dirigirme más que 2 palabras. Los niños eran educados, pero distantes, como si yo fuera una tía lejana que vivía con ellos por favor. El miércoles por la noche, después de que todos durmieron, me senté a la mesa de la cocina y escribí una notificación simple pero firme. Por medio de la presente, les comunico que tienen 24 horas para desocupar esta residencia. La casa es mía por derecho, y he decidido retomar el control de mi propia vida. Esperanza Morales. Y cuando despertaron el jueves por la mañana, encontraron el documento pegado en el refrigerador junto con copias de toda la documentación de la casa. Pero mi plan no se limitaba solo a la notificación. Durante esos 3 días de observación silenciosa, también había estado haciendo otras preparaciones que ellos no sospechaban. El martes por la mañana, después de que Raúl y Patricia se fueron a trabajar, llamé al banco donde tenía mi cuenta de ahorros. Durante los 3 años que habían vivido conmigo, yo había seguido ahorrando una parte de mi pensión y de los trabajos de costura que hacía ocasionalmente. El dinero se había acumulado más de lo que ellos imaginaban. «Quiero abrir una cuenta nueva en otra sucursal»,
le expliqué a la ejecutiva. Y quiero transferir todos mis fondos ahí. Era una precaución necesaria, porque había notado que Patricia a veces revisaba mi correspondencia cuando creía que yo no me daba cuenta. También fui a la compañía de luz y gas para asegurarme de que todos los servicios estuvieran únicamente a mi nombre. Durante los últimos años, Patricia había insistido en que era más práctico que algunos servicios estuvieran a nombre de ella y Raúl, para simplificar los pagos, según decía. Pero yo me di cuenta de que esto era otra forma de que ellos tomaran control sobre mi casa. Quiero que todo vuelva a estar a mi nombre únicamente, le dije al empleado. Es mi casa y quiero que así conste en todos los registros. El miércoles hice algo que no había hecho en años. Fui a un salón de belleza y me arreglé el cabello. No porque fuera vanidad, sino porque quería sentirme fuerte y segura para lo que venía. La estilista, una joven llamada Lupita, me preguntó si era una ocasión especial. Sí, le respondí. Es el día más especial que he tenido en mucho tiempo. Mientras me peinaban, reflexioné sobre cómo había permitido que mi autoestima se deteriorara durante estos años de maltrato silencioso. Me había acostumbrado a sentirme pequeña, insignificante, como si fuera una carga para mi propia familia. Después del salón, pasé por la tienda de ropa donde a veces compraba telas para coser. La dueña, señora Carmen, me conocía desde hace años. Doña Esperanza, se ve usted muy bien hoy, me dijo. ¿Hay alguna celebración? Le expliqué que estaba empezando un nuevo capítulo en mi vida, y ella me ayudó a escoger un vestido azul marino que me hacía sentir elegante y respetable. A veces necesitamos cambios para recordar quiénes somos realmente, me dijo, y sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Esa noche, mientras cenábamos en silencio como había sido costumbre en los últimos meses, observé cuidadosamente las reacciones de cada miembro de mi familia. Patricia estaba distraída, probablemente pensando en sus planes para remodelar mi casa. Raúl comía mecánicamente mientras revisaba su teléfono. Carlos y Ana charlaban entre ellos sobre la escuela. Nadie me preguntó cómo había estado mi día. Nadie notó mi cabello arreglado o mi ropa nueva. Era invisible en mi propia mesa, comiendo en silencio la comida que yo había preparado, en la casa que yo había pagado, rodeada de personas que me habían olvidado por completo. Después de la cena, mientras los demás se fueron a la sala a ver televisión, me quedé limpiando la cocina y reflexionando sobre los últimos 3 años. Me di cuenta de que había estado viviendo como una extraña en mi propia vida, aceptando migajas de afecto, fingiendo que las humillaciones constantes eran normales. Patricia había logrado convencer a todos, incluyéndome a mí durante mucho tiempo, de que yo era la afortunada de poder vivir con ellos. Pero la realidad era exactamente lo contrario. Ellos habían sido los afortunados de vivir conmigo, en mi casa, disfrutando de mi hospitalidad y mi generosidad, mientras me pagaban con desprecio y falta de respeto. A las 9 de la noche, cuando normalmente me iba a dormir para no molestar a nadie con mi presencia, en lugar de eso me senté en mi cuarto y saqué una libreta donde comencé a escribir todo lo que recordaba de los últimos 3 años. Cada humillación, cada comentario hiriente, cada momento en que había sido excluida o ignorada, no era por rencor, sino para tener claro en mi mente por qué estaba tomando esta decisión. Necesitaba recordar todo para no dejarme convencer por las súplicas o manipulaciones que sabía que vendrían. Escribí sobre el día que Patricia cambió las cerraduras sin consultarme, diciéndome después que era por seguridad, pero dándole llaves solo a ella y a Raúl. Escribí sobre todas las veces que reorganizó mi casa sin mi permiso, guardando mis cosas personales y reemplazándolas con las suyas. Escribí sobre las reuniones familiares donde me trataban como una empleada, pidiéndome que sirviera la comida y después sugiriéndome que me retirara para que los adultos pudieran conversar. Escribí sobre los cumpleaños y celebraciones donde yo era la última en ser considerada, si es que era considerada del todo. Mientras escribía, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por darme cuenta de cuánto tiempo había perdido aceptando esa situación, pero liberación por finalmente reconocer que merecía algo mejor. A mis 68 años, todavía tenía tiempo para recuperar mi dignidad y mi felicidad. No iba a pasar mis últimos años siendo tratada como una molestia en mi propia casa. El jueves por la mañana,
Cuando encontraron mi notificación, el caos que se desató fue exactamente lo que esperaba, pero aún así me sorprendió la intensidad de sus reacciones. Raúl bajó las escaleras gritando mi nombre, con el papel temblando en su mano, los ojos llenos de incredulidad y pánico. «Mamá, ¿qué locura es esta? No puede echarnos así». Patricia apareció inmediatamente detrás de él, con la cara roja de ira, tratando de parecer indignada, pero claramente desesperada. «Doña Esperanza, esto no tiene el menor sentido. Somos una familia». Fue interesante ver cómo de repente me había vuelto lo suficientemente importante como para recibir atención total de los dos. Durante 3 años había suplicado por una conversación seria, por un poco de respeto, y ahora estaban completamente enfocados en mí. «Tienen 24 horas». Repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pueden llevarse todo lo que es de ustedes. La casa se queda conmigo». Raúl trató de argumentar que no tenían a dónde ir, que esto era inhumano, que yo estaba exagerando. Patricia lloraba lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. Lo más revelador fue darme cuenta de que ninguno de los dos, en ningún momento, pidió disculpas por la forma como me habían tratado. Ninguno de ellos demostró entender que había algo mal en la manera como habían estado comportándose conmigo durante años. En lugar de eso, trataron de convencerme de que yo estaba siendo injusta, de que estaba cometiendo un error, de que me iba a arrepentir. «Va a quedarse sola aquí, va a ver lo difícil que es», dijo Patricia, mostrando finalmente su verdadero carácter. «No tenemos dinero para mudarnos así de la nada, esto es venganza». Raúl parecía genuinamente confundido, como si no pudiera entender que sus acciones tenían consecuencias. «Mamá, yo siempre la traté bien», dijo, y me di cuenta de que él realmente creía eso. Para él, tolerarme en silencio y dejarme vivir en mi rinconcito era lo mismo que tratarme bien. Durante toda la mañana, intentaron diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero fueron las lágrimas y las súplicas. Patricia se sentó en la sala y lloró durante 1 hora, hablando sobre lo difícil que era conseguir casa en Guadalajara, sobre cómo los niños se verían afectados por mudarse en medio del año escolar. «Doña Esperanza, los niños la quieren mucho», decía. «¿Cómo va a hacerles esto?». Pero yo sabía que esta preocupación por los niños era falsa. Durante 3 años, Patricia había limitado sistemáticamente mi relación con Carlos y Ana, siempre encontrando razones para que pasaran menos tiempo conmigo. Después vinieron las amenazas veladas. «Mamá», dijo Raúl, «si nosotros nos vamos, ¿quién la va a cuidar? ¿Qué van a hacer si se enferma? ¿Qué va a pasar si le pasa algo?». Era increíble cómo estaban tratando de convertir mi independencia en una debilidad, mi decisión de recuperar mi casa en un acto de irresponsabilidad hacia mí misma. Durante 3 años me habían tratado como si fuera una carga, y ahora de repente les preocupaba mi bienestar. Luego intentaron la manipulación emocional. Patricia trajo a Carlos y Ana y les pidió que me suplicaran que no los echara. «Abuela», dijo Ana con lágrimas en los ojos, «¿por qué nos tienes que correr? Nosotros te queremos mucho». Era desgarrador, pero yo sabía que los niños estaban siendo usados como peones en un juego que no entendían. «Niños», les dije con la mayor gentileza posible, «esto no es sobre ustedes. Ustedes siempre van a ser mis nietos y los voy a querer siempre». Pero los adultos a veces tienen que tomar decisiones difíciles. La tarde se convirtió en un proceso agotador de discusiones, súplicas, reproches e intentos de negociación. Patricia sugirió que podríamos replantear las reglas de convivencia, que podríamos tener una comunicación más abierta, que podríamos encontrar una solución que funcionara para todos. Raúl propuso que pagaran una renta simbólica, que me dieran más participación en las decisiones de la casa, que trataran de incluirme más en las actividades familiares. Pero yo sabía que estas eran promesas vacías, ofertas desesperadas de personas que habían sido descubiertas y ahora trataban de salvar una situación que se había vuelto insostenible para ellos. Lo que más me molestó fue que siguieron sin reconocer realmente el daño que habían causado. Sus disculpas eran superficiales, enfocadas en calmarme para que cambiara de opinión, no en un reconocimiento genuino de cómo me habían tratado. «Si la hicimos sentir mal, no fue nuestra intención», decía Patricia.
Tal vez no nos expresamos bien, añadía Raúl. No era que no se hubieran expresado bien. El problema era exactamente lo opuesto. Se habían expresado demasiado bien, y yo finalmente había entendido el mensaje. Al final de la tarde, cuando se dieron cuenta de que no iba a ceder, comenzaron los preparativos para la mudanza. Raúl hizo llamadas frenéticas a familiares y amigos, buscando un lugar temporal donde quedarse. Patricia empacó con movimientos bruscos y enojados, murmurando comentarios que yo alcanzaba a escuchar sobre personas malagradecidas y familias disfuncionales. Los niños andaban confundidos y tristes, sin entender realmente por qué tenían que irse de la única casa que recordaban como hogar. Mientras ellos organizaban su mudanza, yo me senté en la sala, en el mismo sillón donde José y yo solíamos planear nuestro futuro, y sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que caminar de puntillas en mi propia casa. No tenía que pedir permiso para usar mi propia sala. No tenía que escuchar comentarios despectivos sobre mi edad o mis hábitos. No tenía que fingir que no veía las miradas de desprecio o que no escuchaba las conversaciones donde me trataban como un estorbo. Sabía que los próximos días serían difíciles. Sabía que me sentiría sola después de años de tener la casa llena. Sabía que extrañaría especialmente a los niños, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. A los 68 años había recuperado mi dignidad, mi casa y, más importante aún, mi derecho a ser tratada con respeto. Esperanza Morales no iba a pasar sus últimos años siendo humillada por nadie, ni siquiera por su propio hijo. El caos que siguió fue exactamente lo que esperaba, pero verlo desarrollarse ante mis ojos me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. A las 5 de la tarde del viernes, exactamente 24 horas después de mi ultimátum, un camión de mudanzas se detuvo frente a la casa. Raúl y Patricia cargaron sus cosas en silencio tenso, lanzando miradas de resentimiento en mi dirección. Patricia intentó un último llamado emocional. «Doña Esperanza, ¿está segura de esto? Nunca más va a ver crecer a los nietos. Se va a quedar aquí sola hasta...». No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Raúl abrazó a los niños y dijo en voz baja: «La abuela está pasando por un momento difícil. Ustedes van a entender cuando sean más grandes». Incluso al final, trataban de pintarme como la villana de la historia. Pero cuando la puerta se cerró y me quedé sola en mi casa, por primera vez en años sentí una paz profunda apoderarse de mi corazón. Ellos querían que desapareciera y aceptara cualquier migaja de atención. Entonces fue exactamente lo que hice. Desaparecí de sus vidas para siempre. Los primeros días después de su partida fueron extraños pero liberadores. Desperté el sábado por la mañana y por primera vez en 3 años no tuve que caminar silenciosamente para no despertar a nadie. No tuve que esperar turno para usar el baño. No tuve que preguntarle a Patricia si podía usar mi propia cocina. Preparé mi desayuno exactamente como me gustaba. Huevos rancheros con mucho chile y tortillas recién hechas. Y me senté a comer en mi mesa sin tener que escuchar comentarios sobre mi dieta o sugerencias sobre comer más saludable para mi edad. Después del desayuno, hice algo que no había hecho en años. Puse música de José Alfredo Jiménez a todo volumen y canté mientras limpiaba la casa. No era una limpieza de mantenimiento, sino una limpieza de liberación. Quité todas las cosas que Patricia había puesto en mi casa sin mi permiso. Saqué de los closets la ropa y decoraciones que había escondido, y lentamente fui devolviendo cada habitación a como era antes de que llegaran. Era como deshacer un hechizo, como recuperar mi identidad después de años de sentirme invisible. En la sala volví a colocar las fotografías de José y mías de la boda, las fotos de Raúl cuando era niño, los recuerdos de nuestros viajes modestos pero felices. Cada objeto que regresaba a su lugar original era una pequeña victoria contra el borramiento sistemático que había sufrido durante 3 años. Patricia había reemplazado mis recuerdos con cuadros impersonales comprados en tiendas de departamento, pero ahora mi historia volvía a las paredes donde pertenecía. En la cocina, devolví mis ollas y sartenes a los lugares donde podía alcanzarlas fácilmente, reorganicé la alacena según mi conveniencia y volví a poner en lugar de honor la olla de barro donde José me había enseñado a hacer mole cuando éramos recién casados.
Cada cambio era un acto de resistencia contra la humillación que había sufrido. Cada decisión era mía y solo mía por primera vez en mucho tiempo. El domingo por la tarde, doña Consuelo tocó mi puerta con un platillo de tamales y una sonrisa de complicidad. «¿Cómo te sientes, hija?», me preguntó mientras nos sentábamos en mi sala recuperada. «Me siento como si hubiera despertado de un sueño muy largo», le respondí. No me había dado cuenta de lo pequeña que me había vuelto hasta que volví a ser del tamaño que siempre fui. Doña Consuelo rió y me abrazó. «Esperanza, estoy orgullosa de ti. No todas las mujeres de nuestra edad tienen el valor de defenderse así». Durante nuestra conversación, doña Consuelo me contó cosas que había observado, pero nunca se había atrevido a decirme. «Yo veía cómo Patricia hablaba de ti con las otras vecinas», me confesó. «Siempre te describía como si fueras una carga, como si ellos te estuvieran haciendo un favor viviendo en tu casa. Decía que te estabas volviendo difícil, que necesitabas supervisión, que era una responsabilidad muy grande cuidarte». Saber, esto me dolió, pero también confirmó que había tomado la decisión correcta. Patricia había estado destruyendo mi reputación en el vecindario mientras yo creía que éramos familia. «Y Raúl», continuó doña Consuelo, «ese muchacho se veía incómodo cuando Patricia hablaba así, pero nunca la contradecía. Es como si hubiera olvidado quién eres realmente, quién lo crió, quién hizo posible que tuviera la vida que tiene». Esto era lo que más me dolía, que mi propio hijo hubiera permitido que su esposa destruyera la imagen que tenía de mí. El niño que una vez me prometió cuidarme había permitido que me trataran como una molestia en mi propia casa. El lunes por la mañana recibí la primera de muchas llamadas de Raúl. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz tensa. «Esto se salió de control. Estamos quedándonos en casa de los papás de Patricia, pero no podemos seguir así indefinidamente». Escuché en silencio mientras me explicaba las dificultades que estaban enfrentando. El hacinamiento, los gastos inesperados de la mudanza, la incomodidad de vivir con sus suegros. «¿Podríamos encontrar una solución?», preguntó finalmente. «No puede ser que después de tantos años de familia terminemos así». «Raúl», le respondí con voz firme, «durante 3 años yo traté de hablar contigo sobre nuestra situación. Durante 3 años intenté explicarte cómo me sentía. Tú siempre encontrabas excusas para no escucharme. Ahora que las consecuencias te afectan a ti, de repente quieres hablar». El silencio del otro lado de la línea me confirmó que él sabía que tenía razón. «Mamá», dijo finalmente, «tal vez no escuchamos lo suficiente, pero esto que hizo es muy extremo». «¿Extremo?», pregunté. «¿Recuperar el control de mi propia casa es extremo? ¿Exigir respeto en mi propio hogar es extremo? ¿O extremo es que una mujer de 68 años tenga que pedir permiso para usar su propia sala?». Raúl no tenía respuesta porque sabía que cada palabra era verdad. Había sido testigo silencioso de cada humillación, cómplice pasivo de cada irrespeto. Durante esa semana, las llamadas se volvieron más frecuentes y desesperadas. Patricia también comenzó a llamarme directamente, usando diferentes estrategias para tratar de convencerme de que regresaran. Primero fueron las disculpas superficiales. «Doña Esperanza, si la hicimos sentir mal, realmente lo sentimos. Podemos cambiar, podemos mejorar la convivencia». Cuando eso no funcionó, vinieron las promesas. «Le daremos más participación en las decisiones, respetaremos sus opiniones, la incluiremos en todo». Después llegaron las amenazas veladas sobre mi bienestar. «¿Qué va a hacer si se enferma? ¿Qué va a pasar si tiene una emergencia? A su edad no es seguro vivir sola». Y finalmente, cuando nada más funcionó, vino el chantaje emocional con los nietos. «Los niños lloran por usted todas las noches. Carlos pregunta cuándo puede venir a verla». Ana dibujó una carta pidiendo perdón. ¿Realmente va a castigar a los niños por los errores de los adultos? Cada estrategia me confirmaba que había tomado la decisión correcta. En lugar de un reconocimiento genuino del daño que habían causado, recibía manipulación y chantaje. No había una disculpa real por haberme tratado como una extraña en mi propia casa. No había comprensión de por qué sus acciones habían tenido consecuencias. Solo había desesperación por regresar a la situación cómoda donde ellos tenían todos los beneficios y yo cargaba con todas las humillaciones. 2 semanas después de su mudanza, doña Consuelo me trajo noticias del vecindario. «Patricia ha estado diciéndoles a todos que te volviste loca», me informó.
que de repente te pusiste agresiva y los corriste sin razón. Pero las vecinas no le creen. Todas sabemos cómo te trataba cuando pensaba que nadie la veía. Esta información me molestó, pero no me sorprendió. Era típico de Patricia tratar de reescribir la historia para salvaguardar su reputación. Pero hay algo más, continuó doña Consuelo, con una sonrisa maliciosa. Resulta que los papás de Patricia no están nada contentos de tenerlos en su casa. Escuché a su suegra quejándose en el mercado sobre lo difícil que es tener a 4 personas extra en una casa pequeña. Dice que Patricia es muy mandona y que Raúl no ayuda con nada. Era irónico que ahora Patricia estuviera experimentando lo que era ser una huésped no deseada en casa ajena. Un mes después de la mudanza, recibí una visita inesperada. Carlos y Ana aparecieron en mi puerta después de la escuela, solos, con caras de tristeza que me partieron el corazón. «Abuela», dijo Ana con lágrimas en los ojos, «¿por qué no podemos venir a visitarla? Mamá dice que usted está enojada con nosotros». Me arrodillé para estar a su altura y los abracé fuertemente. «Niños», les dije, «yo nunca estaría enojada con ustedes. Ustedes no hicieron nada malo. Los problemas son entre los adultos». Carlos, que a los 15 años entendía más de la situación, me preguntó, «Abuela, ¿es verdad que papá y mamá la trataban mal?» Su pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «Porque en casa de los abuelos de mamá escucho muchas peleas», respondió. «Y papá le grita a mamá que por su culpa ya no tenemos casa propia. Y mamá dice que usted se volvió mala, pero yo no creo que usted sea mala». En ese momento entendí que los niños habían sido víctimas también, atrapados en una situación que no entendían completamente, pero que los afectaba profundamente. «Niños», les dije, «a veces los adultos cometemos errores, y a veces esos errores tienen consecuencias grandes, pero quiero que sepan que ustedes siempre van a ser mis nietos queridos, pase lo que pase». Después de que se fueron, llamé a Raúl. «Tu hijo vino a visitarme», le dije sin preámbulos. «Ese niño está confundido y lastimado por una situación que él no creó. Si realmente te importan tus hijos, vas a encontrar la manera de explicarles la verdad sin hacerme quedar como la villana». Raúl suspiró profundamente. «Mamá, esto se ha vuelto muy complicado. Los niños extrañan la casa, extrañan su rutina, extrañan a usted. Patricia está estresada viviendo con sus papás. Yo estoy cansado de dormir en el suelo de una sala». «Todas esas son consecuencias de decisiones que ustedes tomaron», le respondí. «Durante 3 años decidieron tratarme como una extraña en mi propia casa. Decidieron humillarme, ignorarme, hacerme sentir como una carga. Ahora están experimentando lo que es no tener control sobre su propia vida, lo que es vivir en casa ajena sin ser realmente bienvenidos. ¿No te parece familiar?». El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Raúl habló con voz quebrada. «Mamá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Hay algo que podamos hacer?». Su pregunta me sorprendió porque por primera vez escuché vulnerabilidad genuina en su voz, no manipulación o estrategia. «Raúl», le dije, «el daño que se hizo no se puede deshacer con palabras. Durante 3 años permitiste que tu esposa me faltara al respeto en mi propia casa. Durante 3 años fuiste cómplice silencioso de mi humillación. Eso cambia las cosas para siempre». «Pero usted es mi mamá», dijo con voz de niño perdido. «Siempre va a ser mi mamá». «Exactamente», respondí. «Siempre voy a ser tu mamá. Pero ya no voy a ser la mamá que acepta cualquier trato con tal de tener a su hijo cerca. Ya no voy a ser la mamá que se hace invisible para no molestar. Ya no voy a ser la mamá que aguanta humillaciones en silencio. Si quieres una relación conmigo, va a tener que ser en términos de respeto mutuo». 2 meses después de la mudanza, Patricia apareció sola en mi puerta. Se veía cansada, derrotada, muy diferente a la mujer segura y controladora que había vivido en mi casa. «Doña Esperanza», dijo, «necesito hablar con usted». La invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Se sentó en el borde del sillón, nerviosa, jugando con sus manos. «Quiero pedirle disculpas», comenzó, y por primera vez su voz sonaba genuina. «Me di cuenta de que me comporté muy mal con usted. No tenía derecho de tratarla como lo hice en su propia casa». Sus palabras me sorprendieron, porque no esperaba una disculpa real después de todo este tiempo. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?», le pregunté. Patricia suspiró profundamente.
Vivir en casa de mis papás me hizo entender lo que es ser una molestia para otra familia. Mi mamá me dice cosas parecidas a las que yo le decía a usted, y me di cuenta de lo terrible que se debe haber sentido. Había lágrimas genuinas en sus ojos. También me di cuenta de que Raúl está muy triste. Habla de usted todo el tiempo, de cosas que hacían juntos, de cómo era antes. Creo que no entendí lo importante que es usted para él hasta que la perdimos. Patricia, le dije, agradezco tu disculpa, pero algunas cosas no se pueden deshacer. Tú no solo me faltaste al respeto a mí, le enseñaste a mis nietos que así se trata a las personas mayores. Influenciaste a mi hijo para que me viera como una carga en lugar de como su madre. Eso tiene consecuencias permanentes. Patricia asintió, aceptando la realidad de sus acciones. ¿Hay alguna manera de que los niños puedan visitarla?, preguntó. Ellos realmente la extrañan, y creo que usted también los extraña a ellos. Tenía razón. Extrañaba terriblemente a Carlos y Ana. Los niños pueden visitarme cuando quieran, respondí. Pero van a venir como mis nietos, no como herramientas para convencerme de que ustedes regresen. Cuando Patricia se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada del silencio que había recuperado. Era un silencio diferente al de antes, no el silencio de la humillación, sino el silencio de la dignidad recuperada. Por primera vez en años, tenía el control total de mi propia vida, de mi casa, de mis decisiones. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, reflexioné sobre lo que había aprendido de toda esta experiencia. Había aprendido que el amor verdadero incluye respeto, que la familia no es una excusa para el maltrato y que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. Había perdido la ilusión de la familia perfecta que pensé que tenía, pero había ganado algo más valioso, mi autorrespeto. 3 meses después de haberlos echado de mi casa, Esperanza Morales había recuperado no solo su hogar, sino su identidad. Ya no era la abuela tolerada, sino la matriarca respetada que siempre debió ser. 6 meses habían pasado desde aquella tarde transformadora, cuando tomé la decisión más importante de mis últimos años, y mi casa había vuelto a ser verdaderamente mía. Despertaba cada mañana en mi horario, sin prisas, sin tener que caminar de puntillas para no molestar a nadie. Tomaba mi café en la pequeña mesa de la cocina donde José y yo solíamos planear nuestros días, y por primera vez en mucho tiempo, esos planes eran completamente míos. El jardín que había abandonado cuando vivía tratando de agradar a personas que no me valoraban ahora, florecía bajo mi cuidado constante. Cada rosa que brotaba, cada hierba buena que crecía, era una pequeña celebración de la libertad que había recuperado. La casa parecía más grande ahora, más aireada, como si hubiera respirado profundo después de años conteniendo el aire. Había reorganizado todos los cuartos exactamente como me gustaban. Había vuelto a usar la sala de visitas para recibir a las pocas amigas que realmente me apreciaban, y había convertido el cuarto que habían ocupado Raúl y Patricia en una sala de costura donde retomé mi hobby favorito con una pasión renovada. Cada puntada que daba en las mantas y servilletas era una pequeña meditación, una confirmación silenciosa de que mis manos todavía creaban belleza, de que mi vida todavía tenía propósito y significado. Doña Consuelo venía a tomar café conmigo 2 veces por semana y nuestras conversaciones se habían vuelto el punto alto de mis días. A través de ella había conocido a otros vecinos que siempre habían querido conversar, pero yo estaba siempre demasiado ocupada tratando de servir a mi propia familia para notarlo. Don Aurelio, el señor de la tienda de la esquina, a menudo se detenía a platicar cuando yo salía a hacer mis compras. Doña Esperanza, se ve usted muy bien últimamente, me decía, y tenía razón. Me sentía bien, me veía bien, porque por primera vez en años estaba viviendo para mí misma, en lugar de vivir para complacer a otros. Las mañanas se habían vuelto sagradas para mí. Despertaba naturalmente cuando mi cuerpo estaba listo, no cuando el ruido de otros me forzaba a levantarme. Preparaba mi desayuno exactamente como me gustaba. Huevos estrellados con frijoles refritos y salsa verde picante que hacía yo misma, y comía en paz mientras escuchaba las noticias en la radio. No tenía que apurarme para lavar los trastes antes de que Patricia necesitara la cocina. No tenía que esconder mis cosas para que no estorbaran. No tenía que pedir permiso para existir en mi propio espacio.
Después del desayuno, salía al jardín con mi café y dedicaba 1 hora a cuidar las plantas. Había redescubierto el placer de tener las manos en la tierra, de ver crecer cosas hermosas bajo mi cuidado. José había sido quien me enseñó a jardinear cuando éramos jóvenes, y ahora cada planta que florecía me recordaba no solo a él, sino también a la mujer fuerte que había sido antes de permitir que otros me hicieran sentir pequeña. Los rosales que había plantado después de que se fueran ya estaban dando sus primeras flores, rosas rojas brillantes que perfumaban todo el patio. Las tardes las dedicaba a la costura, pero ahora era diferente. Ya no cosía por necesidad económica como en los años duros después de que murió José, sino por el puro placer de crear algo bello. Había empezado a hacer manteles bordados que regalaba a mis amigas, y cada diseño era único, personal, hecho con el tiempo y la atención que solo alguien en paz consigo mismo puede dedicar a su arte. Mis manos, que habían trabajado tanto durante tantos años, ahora creaban por gusto, no por supervivencia. Los nietos me visitaban cada 15 días, y esas visitas se habían vuelto genuinas y hermosas de una manera que no habían sido en años. Carlos, ahora con 16 años, venía a platicarme sobre la escuela, sobre sus sueños de estudiar ingeniería como su papá, sobre las muchachas que le gustaban. Sin la tensión constante que existía cuando vivían conmigo, nuestra relación se había vuelto más natural, más cariñosa. «Abuela», me dijo en su última visita, «me gusta mucho venir aquí. Se siente muy tranquilo, muy seguro». Ana, con 13 años recién cumplidos, había empezado a pedirme que le enseñara a cocinar. «Quiero aprender a hacer mole como usted, abuela», me decía, y pasábamos las tardes en la cocina, ella aprendiendo no solo recetas, sino las historias detrás de cada platillo. Le conté sobre cómo José me había enseñado el mole de su mamá, sobre las comidas familiares que preparábamos cuando Raúl era niño, sobre la importancia de cocinar con amor y no solo con prisa. «¿Por qué mi mamá nunca me había contado estas historias?», preguntó Ana una tarde, y yo simplemente sonreí y le dije, «Porque tu mamá tenía otras cosas en la mente». Raúl también había empezado a visitarme, al principio con incomodidad evidente, pero gradualmente con más naturalidad. Las primeras visitas fueron tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales sobre el trabajo y el clima. Pero con el tiempo, y especialmente cuando venía solo sin Patricia, comenzamos a recuperar algo de la relación que habíamos tenido antes. No era la misma relación. Esa confianza absoluta se había quebrado para siempre. Pero era algo nuevo, basado en respeto mutuo, en lugar de en la dependencia unilateral que había caracterizado nuestros últimos años. «Mamá», me dijo en una de sus visitas recientes, «creo que no entendí lo que estaba pasando. Creo que me dejé llevar por la comodidad de la situación y no vi cómo la estaba afectando a usted». Era la disculpa más genuina que había recibido de él, y aunque no borraba el dolor de esos años de humillación, sí abría la puerta a una posible reconciliación. «Hijo», le respondí, «lo importante es que lo entiendas ahora. Nunca es demasiado tarde para aprender a tratar a las personas con respeto». Patricia ya no venía a visitarme. Después de aquella disculpa que me ofreció meses atrás, habíamos mantenido una distancia cordial, pero firme. A través de los niños, me enteraba de que ella y Raúl finalmente habían conseguido un departamento pequeño cerca del trabajo de él, que estaban tratando de rehacer su vida familiar en un espacio propio. Me alegraba por los nietos que finalmente tuvieran estabilidad, pero no sentía nostalgia por aquella época cuando vivían conmigo. Había aprendido que la familia verdadera no requiere proximidad física forzada, sino respeto mutuo y cariño genuino. Las noches se habían vuelto mis momentos favoritos del día. Después de cenar, comidas sencillas, pero preparadas exactamente como me gustaban, me sentaba en la sala con una taza de té de manzanilla y reflexionaba sobre mi día. No eran reflexiones tristes o melancólicas, sino contemplaciones serenas de una mujer que finalmente había encontrado paz. Leía libros que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Escuchaba música que me gustaba sin tener que considerar el gusto de otros, y simplemente disfrutaba del silencio que había recuperado. Este silencio era diferente al que había tenido durante los años de humillación. Entonces,
El silencio era forzado, doloroso, lleno de palabras no dichas y resentimientos acumulados. Ahora era un silencio elegido, tranquilo, lleno de la satisfacción de alguien que había luchado por su dignidad y la había recuperado. Era el silencio de una mujer que ya no tenía que justificar su existencia ante nadie, que ya no tenía que pedir permiso para vivir su propia vida. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín delantero, vi pasar a Raúl en su carro. Disminuyó la velocidad, me miró, y por un momento nuestros ojos se cruzaron. Vi en él una expresión que no pude descifrar completamente. Quizás nostalgia, quizás arrepentimiento, o simplemente curiosidad sobre cómo estaba. Continué regando mis plantas sin hacer gestos, sin sonreír, sin demostrar ninguna reacción particular. Cuando siguió su camino, sonreí para mis adentros y pensé en lo liberador que era no necesitar la aprobación de nadie más. Los domingos por la mañana había desarrollado una rutina especial. Después del desayuno, me arreglaba bien, no por vanidad, sino porque merecía verme y sentirme hermosa, y caminaba hasta el mercado del centro. No era solo para hacer compras, sino para recordarme a mí misma que era una mujer independiente, capaz de cuidar de sí misma, que tenía su lugar en el mundo. Los vendedores me conocían, me saludaban con cariño genuino, y esas pequeñas interacciones me llenaban de una alegría simple pero profunda. «Doña Esperanza, ¿cómo está la más guapa del mercado?», me decía don Ramón, el señor que vendía verduras, y yo reía porque sabía que era un cumplido sincero, no la cortesía obligada que había recibido en mi propia casa durante tantos años. Compraba ingredientes para cocinar platillos que me gustaban a mí, no lo que otros esperaban que preparara, y regresaba a casa caminando lentamente, disfrutando del sol en mi cara y la libertad en mi corazón. Había empezado también a escribir cartas. No cartas importantes o urgentes, sino cartas a mi hermana que vivía en Morelia, a primas lejanas que había perdido de vista durante los años cuando estaba demasiado ocupada siendo invisible en mi propia casa. Redescubrir esas conexiones familiares que habían existido antes de que Patricia reorganizara mi vida social había sido un regalo inesperado. Mi hermana Carmen me había invitado a visitarla, y por primera vez en años estaba considerando seriamente hacer un viaje, no porque alguien más lo hubiera planeado, sino porque yo quería hacerlo. Las tardes de domingo las pasaba a menudo en mi sala de costura, pero ya no era solo para crear cosas hermosas. Había comenzado a escribir mis memorias, no porque pensara publicarlas, sino porque quería dejar constancia de mi vida, de mis luchas, de lo que había aprendido. Escribir sobre José, sobre los primeros años difíciles pero felices, sobre criar a Raúl sola, sobre construir esta casa ladrillo por ladrillo, me ayudaba a recordar quién había sido siempre, antes de permitir que otros me definieran. Escribir sobre los años de humillación también había sido terapéutico. Poner en palabras las pequeñas crueldades, los desprecios silenciosos, la manera sistemática en que había sido borrada de mi propia vida, me ayudaba a procesar esa experiencia sin amargura. No escribía con resentimiento, sino con la comprensión de alguien que había superado esa etapa y ahora podía verla con perspectiva. A veces, escribí una tarde, permitimos que el miedo a la soledad nos haga aceptar compañía que no nos respeta. Pero hay una gran diferencia entre estar sola y estar en soledad elegida. La soledad elegida es libertad. La compañía irrespetuosa es prisión. Esas palabras me resonaron profundamente porque resumían perfectamente mi transformación. 6 meses después de haber tomado la decisión más difícil de mi vida adulta, Esperanza Morales había redescubierto no solo su casa, sino a sí misma. Me había reencontrado con la mujer fuerte que había construido una vida desde la nada, que había superado la pérdida del amor de su vida, que había criado a un hijo profesional exitoso. Esa mujer nunca se había ido realmente. Solo había estado enterrada bajo años de humillaciones aceptadas y respeto negado. Las estaciones habían empezado a cambiar, y yo veía en eso una metáfora perfecta para mi propia transformación. Así como mi jardín florecía en ciclos naturales, mi vida había pasado por su propio invierno de dolor y ahora estaba viviendo una primavera de renovación.
A los 69 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad. Una tarde, mientras tomaba té en mi jardín y veía las rosas que había plantado después de recuperar mi libertad, pensé en todas las mujeres de mi edad que quizás estaban viviendo situaciones similares. Mujeres que habían trabajado toda la vida, que habían criado familias, que habían construido hogares y que ahora se encontraban siendo tratadas como cargas en sus propias casas. Quería que supieran que había otra manera, que merecían respeto, que nunca era demasiado tarde para recuperar su dignidad. Esa noche, antes de dormir, me paré frente al espejo de mi recámara y me miré realmente por primera vez en años. Vi a una mujer que había envejecido, sí, pero que tenía los ojos brillantes de alguien que había recuperado su fuerza interior. Vi arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, manos que habían trabajado y creado, un rostro que reflejaba sabiduría ganada a través de la experiencia. Me gustó lo que vi porque finalmente estaba viendo a Esperanza Morales como realmente era, no como otros querían que fuera. El silencio de mi casa esa noche no era vacío, estaba lleno de posibilidades, de tranquilidad ganada, de respeto recuperado. Era el silencio de una mujer que había elegido su propia compañía sobre la humillación disfrazada de familia. Era el silencio de alguien que había aprendido que el amor verdadero incluye respeto y que la soledad digna es preferible a la compañía irrespetuosa. Mientras me preparaba para dormir en mi cama, en mi cuarto, en mi casa, sonreí pensando en mañana. Sería otro día exactamente como yo quisiera que fuera, sin pedir permiso a nadie, sin caminar de puntillas, sin ser invisible. Sería otro día de la nueva vida de Esperanza Morales, una mujer que había redescubierto que merecía respeto y que no tenía miedo de exigirlo. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener.